Dicen que si quieres saber si una mujer es cochina, basta que mires su cosmetiquera. Hola bellezas, ¿qué tal? Deseo que se encuentren de maravilla. Soy Anet Rocha y en el video del día de hoy hablaremos de un tema que pareciera no ser muy importante, pero habla muchísimo de ti, tu cosmetiquera. ¡Comenzamos! En este pequeño bolsillo guardamos cosméticos, brochas de maquillaje, entre otros artículos de belleza que están en contacto directo con nuestro cutis. Por ello, es importantísimo mantenerlos en muy buena higiene cada uno de los productos que vamos a introducir en esta bolsita. Por ejemplo, si se te rompió alguna sombra, un rubor en polvo, hay que desechar inmediatamente ese producto y limpiar nuestra cosmetiquera, ya que de lo contrario, si lo dejas ahí, lo que vas a hacer es almacenar un cúmulo de bacterias, las cuales van a repercutir en tu cutis, convirtiéndose en erupciones, en barritos, incluso infecciones graves y vas a tener que acudir al dermatólogo. Por ello es importante mantenerla siempre limpia. Y lo mismo aplica para aquellos productos líquidos. Si se derramó algo, hay que limpiarla. Todos los labiales y lápices de ojos deben de tener una tapa que cierre muy bien el producto, que esté sellado para que no se vaya a derramar. Por ejemplo, si aquí tenemos una tapa que ya está rota, pues vamos a procurar no introducirla dentro de la cosmetiquera. Pero si te gusta muchísimo un lápiz y ves que la tapa, bueno, se llega a salir, yo te sugiero conseguir estas micro bolsitas de Ziploc y entonces puedes introducir tu lápiz, lo sellas y lo guardas. Así lo podrás usar sin problema alguno. En sí, todo producto que vayas a introducir debe de tener la tapa bien sellada, debe de evitar que se derrame. Brochas dentro de la cosmetiquera. Procura introducir el menor número de brochas posibles. Y si lo vas a hacer, que sea del tamaño de la cosmetiquera, es decir, que sea tu brocha más pequeña que la cosmetiquera para evitar que pierda la forma de las cerdas. O si tienes una cosmetiquera muy suave de tela como estas, ten cuidado porque por el movimiento, vuelvo a lo mismo, te puede cambiar la forma de tu brocha. Sobre todo las cerdas te las va a dañar. Te aconsejo introducir brochas en tamaño mini. Finalmente solamente son para retocar tu maquillaje. Por ello es que yo amo los cosméticos de larga duración porque así evito llevar varias cosas en mi cosmetiquera y la tengo como más ligera, solamente lo esencial. Comprendo que en ocasiones llegamos a sobrecargarla porque decimos, bueno, es que por si al caso yo fui una de esas personas, pero he aprendido a organizarme y solamente llevar lo importante. Recuerda lavar tus brochas y esponjas con frecuencia. Para quienes suelen llevar brochas dentro de la cosmetiquera, aun cuando lo lleves en un estuche como estos, yo te sugiero que te hagas de toallitas desinfectantes y una vez que hayas terminado de maquillarte, pases tu brochita en dicha toallita para limpiarla y desinfectarla y bueno, así evitar ese cúmulo de bacterias y suciedad. Pero lo principal y lo mejor es que optes por evitar poner brochas dentro de tu cosmetiquera. Es mucho más higiénico. Quiero hacer hincapié en la limpieza de las beauty blenders o esponjas que llegas a utilizar todos los días y que la tienen dentro de la cosmetiquera. Es increíble cómo descuidan este detalle. He visto a youtubers con millones de seguidores que cuando hacen alguna muestra de cómo se están maquillando o algún tutorial, la beauty blender está sucia, bueno, para llorar. Comprendo que quedan a veces residuos de maquillaje, pero de verdad hay unas que se pasan. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo si vamos a llevar algún tipo de quesitos, que yo les recomiendo optar por ellos, hay que usarla y tirarlos.
Eso de guardarlos ahí se acumulan muchísimos gérmenes y no es nada saludable. Y lo peor, hay quienes tienen guardados este tipo de productos, brochas, esponjas sucias por meses o quizá años. Es cosmetiquera, no recipiente de comida o basura. Comprendo que en ocasiones se nos hace fácil guardar algún tipo de dulce, aun cuando venga con la envoltura. Yo llegué a hacerlo hasta que en un momento de mi vida el dulce se derritió, se abrió la bolsa y bueno, tuve que tirar la cosmetiquera y me dañó varios de los cosméticos. No lo hagan. Para que sigas recibiendo más contenido de valor y quieres tu imagen a otro nivel, suscríbete a mi canal para que no te pierdas mis videos todos los viernes a las 11 de la mañana, hora México. Para aquellas personas que llegan a introducir algún enchinador de pestañas, eviten las cucharas porque lo que hacen es jalar sus pestañas y al final del día se les van a ir cayendo, pero bueno. Si usas un enchinador, es importante que también lo tengas limpio. Vas a tomar un paño con desmaquillante y vas a pasarlo por el área donde hace presión en tus pestañas para remover cualquier residuo de maquillaje y después vas a tomar algún algodón con alcohol y también vas a volver a pasar por esa misma área para mantenerlo libre de bacterias. Estas son algunas de las razones por las cuales tu cosmetiquera puede estar sucia en el exterior. Pero quise comenzar por la parte interna para empezar a tener higiene y cuidado con lo que estamos introduciendo adentro, ya que así vas a tener ese cuidado en el exterior de esa pequeña bolsa que cuida los cosméticos. He visto a varias mujeres, no solo en un transporte público, también en aviones, en alguna reunión de trabajo, oficina, hotel, descuidar este detalle. A ver, ¿qué pensarías si ves a una mujer muy bien arregladita, maquillada, de buenos modales y al sacar su cosmetiquera parece que sacó una bolsita del basurero toda mugrosa, llena de manchas y cuando la abre, oh my god, he llegado a ver, bueno, cosméticos rotos, todos ahí en polvo, labiales sucios, brochas malformadas. ¿Qué imagen te está dando? Dime, ¿es coherente lo que ves por fuera de primera vista al ver este pequeño detalle que dice todo lo contrario? Contéstate esta pregunta. Todo lo que elegimos es un reflejo de nuestra persona, nuestro autocuidado y autoestima. Las cosas son un lenguaje. Lo único que tienes que hacer es poner cuidado en esos pequeños detalles, pero que dicen muchísimo de ti. Por ello es que comencé mi video con la frase de que si quieres saber si una mujer es sucia, mira su cosmetiquera, porque es un pequeño detalle. Y es muy sencillo, solamente tienes que estar cuidando que no esté rota y no esté sucia. Y si es así, bueno, cambiarla. Es muy buena idea tener por lo menos una opción extra de alguna cosmetiquera guardada en tu casa por si llegas a tener algún accidente y así la puedas reemplazar inmediatamente. Hoy en día podemos encontrar diversidad de colores, estilos, texturas. Guíate por aquella que hable de ti, de tu estilo personal. Busca una cosmetiquera con la que tú te sientas identificada. Es como cuando compras un bolso y claro, las cosas se llegan a desgastar y es momento de reemplazarlas. Recuerda que es parte de tu imagen personal y por cierto, aquí te comparto este video, cuidados básicos para tu imagen personal y así complementar esta información. Todas las muestras que nos llegan a regalar en alguna tienda departamental son perfectas para llevarlas dentro de la cosmetiquera. Las cosmetiqueras de plástico tienen la ventaja de que te ayudan a localizar inmediatamente tus productos dentro de ella. Al mismo tiempo, son fáciles de limpiar. Sin embargo, si eliges una cosmetiquera de algún tipo de tela, hay que tener cuidado porque absorben rápidamente todo lo que es la suciedad y hay que estarlas limpiando con mayor frecuencia.
Estos son los artículos básicos que te sugiero llevar dentro de tu cosmetiquera. Un bálsamo de labios, un labial en un tono neutro y otro labial en un tono más intenso, puede ser algún rojo, anaranjado. Unas toallitas para absorber lo que es la grasa del rostro. Un polvo compacto. Un delineador de ojos negros. Unas sombras en un tamaño pequeñito que tenga colores neutros como colores fuertes. Un perfume en tamaño de viaje, muy pequeño. Lo mismo una crema para manos. Y una lima de uñas en tamaño pequeño. Tu rubor debe de haber sido lo suficientemente bueno, es decir, tener un buen pigmento para que no tengas la necesidad de estarte retocando durante el día. Pero de no ser así, opta por un rubor en tamaño de viaje. Y te dejo este video para que aprendas cómo elegirlo y aplicarlo. Ahora te invito a revisar tu cosmetiquera y te preguntes, ¿qué refleja? ¿Cómo es la dueña de este artículo? Y me cuentas. Gracias por apoyar a mi canal con el último link. Si te gustó mi contenido, regálame un like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.